Bueno, el día de hoy vamos a analizar de forma crítica los relatos del nacimiento de Jesús. Mm, Estamos viendo una serie de análisis crítico de la narrativa de los evangelios y hoy vamos a ver acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a contestar esta pregunta: ¿cuál fue el lugar de nacimiento del Jesús histórico? Los relatos de la infancia de Jesús bajo sospecha. Lo vamos a ver de forma crítica, vamos a despojar todo lo teológico de los evangelios y vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que son los aspectos históricos. El nacimiento bajo sospecha. Entonces, recordemos de que eh, debido a de que Mateo es el primer evangelio que tenemos en nuestras Biblias, por lo general nos basamos más de Mateo que de los otros evangelios. Es tanto que hubieron padres de la iglesia que despreciaban los escritos de Marcos, diciendo de que Marcos copió a Mateo, cuando en estudios actuales sabemos de que Mateo absorbió la fuente de Marcos. Entonces, la pregunta es: el nacimiento bajo sospecha. ¿En qué lugar nació Jesús? ¿En Nazaret o en Belén? Dice: cada vez que llega la Navidad, los cristianos de todo el mundo celebran el nacimiento de Jesús en Belén, probablemente porque el evangelio favorito de muchos es el evangelio de Mateo. Lo recuerdan en el pesebre y lo cantan en los villancicos. Sin embargo, al analizar con detenimiento el Nuevo Testamento, descubrimos que no es tan fácil fijar el lugar de nacimiento de Jesús. Algunos evangelistas tenemos dos relatos del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús que fue en Belén, y Marcos y Juan hablan de que el nacimiento de Jesús fue en Nazaret. Entonces, ¿cuál de estos relatos es el que nos narra un acontecimiento histórico y cuál nos está dando un relato elaborado posteriormente por tradiciones posteriores? Entonces vamos a ver de que existen dos evangelistas, Mateo y Lucas, afirman que nació en Belén. Las referencias a esto lo encontramos en Mateo 2:1 y Lucas 2 del 6 al 7. Marcos y Juan parecen suponer que nació en Nazaret. Lo encontramos en Marcos 1:9 y Juan 1:45. Entonces, ¿cuál sería entonces su ciudad natal? ¿Nació Jesús en Belén o nació en Nazaret? Vamos a ver qué nos dice el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos. Marcos, el evangelio más antiguo, dice: el primer evangelio en escribirse, el de Marcos, da a entender que Jesús nació en Nazaret, una pequeña aldea de la Baja Galilea. Entonces, el evangelio de Marcos se escribió probablemente en el año 50 y por lo menos es el relato más antiguo que tenemos de los cuatro evangelios canónicos. Entonces, el primer evangelio nos dice de que Jesús nació en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea. Al principio, cuando relata su bautismo, dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea, Marcos 1:9. No menciona ninguna otra ciudad de origen fuera de esta. Después, cuando Jesús visita Nazaret, dice que se fue a su patria. Y su patria en griego, patria significa la tierra natal, el lugar de nacimiento. Entonces, la primera referencia en cuanto al lugar del nacimiento de Jesús es en Nazaret. El Evangelio de Marcos es el más antiguo de los relatos, es el que le podríamos decir que es el menos teológico, probablemente. Y entonces nos relata de que el Evangelio de Marcos nos está narrando de que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Entonces la pregunta es: de acuerdo a la crítica textual y de acuerdo a la crítica de fuentes y la crítica literaria, se le tiene que dar más énfasis a lo que son los evangelios más antiguos, pero vamos a ver qué nos dice más adelante. Dice:
Juan no tenía dudas de que era de Nazaret. Por su parte, el evangelista Juan no solo da a entender cómo Marcos, sino que afirma expresadamente que Jesús era de Nazaret. Entonces tenemos el testimonio de Marcos y tenemos el testimonio de Juan, de que afirmaban de que Jesús era de Nazaret y no eran de Belén. Dice, comienza presentándolo como un profeta de Nazaret en Juan 1:45. Y dice que todos estaban tan convencidos de esa procedencia que Natanael se niega a aceptarlo como el Mesías, porque ¿acaso Nazaret puede salir algo bueno? Aquí encontramos la primera referencia en cuanto a que los judíos de la época de Jesús, en la época del segundo templo, veían de una forma inadecuada de que Jesús hubiese nacido en un pueblo galileo, en Galilea, en Nazaret. Vemos el relato de Juan que expone de que Natanael se niega a aceptar de que el Mesías haya venido de Galilea. Entonces ya en ese tiempo ya habían ideas en cuanto al origen del Mesías. Recordemos de que el Mesías prometido del pueblo de Israel tendría que venir del pueblo de Israel, de Jerusalén, de Judá. En ese caso, los evangelios como Lucas y Marcos elaboran la historia de que nació en Belén. Sin embargo, vemos que tanto el testimonio de Marcos como el testimonio del evangelio de Juan nos están narrando y nos están poniendo alerta en ese versículo en Juan 1:46, cuando nos dice de que aún entre sus discípulos no aceptaban la procedencia de Jesús, el Mesías de Galilea. Esto es lo que no podían aceptar los judíos. Recordemos de que los judíos eran nacionalistas. Los judíos esperaban a un Mesías descendiente de David y por lo tanto del pueblo de Judá. A pesar de eso, el cuarto evangelio lo afirma varias veces más. Por ejemplo, al contar una discusión que surgió entre los judíos en torno a la figura de Jesús, dice de que muchos lo rechazan como Mesías, diciendo, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la escritura que vendrá de Belén? Juan 7:41-42. Y curiosamente nadie en ese debate se encarga de explicar que Jesús era de Belén. Entonces, cuando el Evangelio de Juan estaba redactando eh, la narrativa, nos habla de un conflicto entre los judíos y Jesús, en el cual Juan no describe de que Jesús haya venido de Belén o haya nacido en Belén, sino que había nacido en Nazaret. Y Juan no explica como en los otros evangelios, Marcos y Lucas, de que Jesús era de Belén. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el evangelista de Juan en el año 100, probablemente después de Cristo, no menciona de que Jesús probablemente haya nacido en Belén y no en Nazaret? Probablemente porque la historia que nos narra Marcos y Lucas fueron agregados posteriormente en el siglo II. Y no, y Juan, cuando redactó su evangelio, no conocía la narrativa que se menciona a Lucas y Marcos. Probablemente Marcos y Lucas, en el texto original, no se encontraba el relato del nacimiento de Jesús en Nazaret. Por esa razón, el evangelista de Juan en el siglo I después de Cristo no nos narra de que Jesús haya nacido en Belén, porque la narrativa de Marcos y la narrativa de Lucas sobre la infancia de Jesús es un añadido posterior, probablemente del siglo II, y que el evangelista de Juan, cuando redacta su evangelio, no tiene disponible esas fuentes. Si la narrativa de la infancia de Jesús fuera parte del texto original del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Lucas,
Juan la hubiera utilizado para poder afirmar de que Jesús había nacido en Belén y no en Nazaret. Sin embargo, la narrativa calla en cuanto a ese acontecimiento. ¿Por qué era visto de mal manera Nazaret? Del lado derecho tengo un mapa. El Mesías, el Mesías debería de nacer en Judea, en Jerusalén. No debía de nacer en Galilea. Recordemos de que anteriormente el pueblo judío estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Por lógica, siempre ha habido conflictos en cuanto al reino del norte y al reino del sur. Cuando se empieza a esperar al Mesías prometido, por lógica, los judíos esperaban a un Mesías descendiente de David que nazca en el reino del sur y no del norte. Recordemos de que siempre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban en conflictos y por lo tanto, cuando conocían la narrativa de que Jesús era de Nazaret, un pueblo de Galilea, por lógica no podían aceptar de que Jesús sea de Nazaret porque pertenecía al reino del sur, al reino del norte y no pertenecía al reino del sur. El Mesías esperado debería de haber nacido en el reino del sur, en el reino de David y no en el reino del sur. Otra de las cuestiones también por el cual era mal visto lo que es Galilea es de que esta parte, en esta parte recordemos de que después de que es invadido lo que es Israel, posteriormente regresan varios gentiles y se mezclan con la raza judía, y por lo tanto los judíos del reino del sur veían de mala forma o de mala manera a los judíos que se encontraban en el reino del norte, porque probablemente no eran judíos de sangre pura. Probablemente haya una mezcla entre judíos y gentiles y que probablemente haya una mezcla y no nos encontremos ante judíos realmente de raza pura. Ahora sí podemos decir que sean de sangre. Entonces era mal visto el reino del sur, la parte de Galilea, la parte de Nazaret, la parte de Samaria, porque era un lugar que representaba al reino del norte. Y por lo tanto el Mesías no debería de nacer en, en el reino del norte, tenía que nacer en el reino del sur, en el reino de Judá. Entonces, por esas cuestiones políticas y sociales, los judíos de Jerusalén, cuando escuchaban de que Jesús era de Nazaret, no podían aceptar de que Jesús fuese el Mesías, porque el Mesías esperado no debería de tener relación con el reino enemigo, que era el reino del norte, recordando de que siempre en las escrituras hebreas ponen al reino del norte como idólatras y como pecadores, y que por su pecado fueron llevados al exilio. De la misma manera que fueron llevados al exilio el reino del sur, pero recordemos de que el reino del sur se estableció posteriormente y el reino del norte se mezcló entre los gentiles, y entonces ese es el conflicto que ha habido entre el reino del norte y el reino del sur. Y cuando llegaron de la misma manera a reconstruir el templo, el segundo templo de Jerusalén,
Edras y los demás sacerdotes. Igual hubieron confrontaciones con los judíos que habían quedado de parte del reino del norte. Entonces hay conflictos sociales. Al escuchar de que Jesús era de Nazaret, los judíos no aceptaban a Jesús como Mesías, porque el Mesías debería de ser de raza pura, de sangre pura, un descendiente de David que haya nacido en el área de Jerusalén y no en el reino del norte o en la parte de los gentiles. De hecho, se menciona de que Galilea de los gentiles, ¿por qué? Porque en esa parte donde nació Jesús, o donde haya nacido Jesús probablemente en Nazaret, había una fuerte helenización. La cultura griega se había impregnado en esa parte del territorio judío. Entonces, ¿por qué era visto de mal manera Nazaret? El primer punto, Galilea del Norte era una área helenizada, era una área helenizada fuertemente influenciada por la cultura griega. Y aquí entra la cuestión, ¿qué idioma hablaba Jesús? Probablemente hablaba arameo, pero debido a de que él había vivido en Nazaret, es probable de que también haya hablado griego. Y tenemos muchos testimonios en las escrituras que hablan acerca de que Jesús probablemente hablaba griego. Cuando Tomás llegan unos griegos y le dicen de que quieren hablar con el maestro, no nos dice el texto de que Jesús utilizó intérpretes para hablar con esos griegos. De la misma manera, cuando estaba con Poncio Pilatos, Pilatos hablaba griego y para poder entablar una conversación con él, por lógica, Jesús debió haber hablado griego. Entonces, la Galilea de ese tiempo era multilingüe o multilingüe. Se utilizaba el hebreo, se utilizaba el griego y se utilizaba el arameo. El hebreo se utilizaba principalmente en los templos, en los asuntos de culto. El arameo se utilizaba entre la comunidad y el griego se utilizaba para las cuestiones económicas, las cuestiones de transacciones y las cuestiones de trabajo. Entonces, en esa área de Galilea estaba fuertemente influenciada por la cultura helénica. Y aquí podemos entender y podemos ver de que Jesús pudo haber nacido en Galilea. ¿Por qué? En Nazaret. ¿Por qué? Porque los judíos de la parte de Judea eran demasiado ortodoxos. Como hemos visto en los evangelios, Jesús no tenía problemas con hablar igual con gentiles, no tenía problemas con hablar con prostitutas, no tenía problemas con hablar con, con las personas más despreciadas del pueblo de Jerusalén, porque él había convivido con esas personas en Galilea y en Nazaret. Y en Galilea o Nazaret no estaba influenciado por la ortodoxia judía. Recordemos de que los judíos de Jerusalén eran ortodoxos. No podías curar, le reprendían a Jesús de que no podía curar en día de reposo porque eso estaba prohibido. Entonces ahí podemos ver cómo eh, el área en donde pudo haber nacido Jesús influenció en lo que son sus hechos que son narrados en los evangelios. Los judíos de Jerusalén eran ortodoxos. Sin embargo, los judíos del área de Galilea estaban fuertemente influenciados por el pensamiento griego, que eran un poco más tolerantes a esas situaciones de la ley. Y entonces, por esa razón, no era bien visto Jesús, porque se le atribuía haber nacido en un área gentil. El segundo punto, sus pobladores eran principalmente gentiles. Como había comentado,
Jesús estuvo en contacto con gentiles. Recordemos de que un judío y un gentil no pueden estar sentados en una misma mesa. Sin embargo, en el área en el que se encuentra Nazaret, es un área que se encuentra poblado principalmente por gentiles. El tercer punto, las comunidades judías en esa área eran principalmente rural. Aquí podemos ver cómo es el contraste en haber nacido en Nazaret y haber estado en Jerusalén. Cuando escuchaban acerca de Nazaret los judíos del primer siglo, pensaban en un lugar que era principalmente rural, que no había una capacitación académica en cuanto al estudio de la Torá, y por lo tanto dudaban de que Jesús pudiera ser un rabino de renombre. Y de hecho lo encontramos en la narrativa de los evangelios, cuando dice, ¿y de dónde aprendió esta doctrina? Le decían los judíos, porque él había nacido en una ciudad donde era un área principalmente rural, y un Mesías esperado no tendría que nacer en un área de ese tipo. Lo que les había mencionado, el tercer punto, un lugar multilingüe, hebreo, arameo y griego. Otro de los puntos también importantes, recordemos de que en la antigüedad, en la Biblia hebrea, el reino del norte eh, se le considera idólatra. Adoraban a los dioses como Baal, a la diosa Ashera, y debido a esa idolatría, supuestamente idolatría, porque también el reino de Judá también practicó la idolatría y el politeísmo, pues, se supone que los redactores posteriores le atribuyen a la idolatría la destrucción del reino del sur y la destrucción al reino del norte. Y entonces también, debido a de que habían muchos gentiles en esa área, entonces se veneraban a otros dioses. Entonces, Jesús pudo haber estado en contacto con personas que adoraban a las divinidades griegas, como Zeus, Atenea, Afrodita y Artemisa. Entonces, por esas cuestiones culturales y sociales, no se aceptaba de que el Mesías viniera del pueblo de Nazaret, porque era un lugar donde no se respiraba la ortodoxa judía. Entonces, el Mesías debe de ser un Mesías de sangre pura, un descendiente directo del rey David, y que probablemente nazca en el área de Jerusalén y no en el área de Nazaret. Y esto puede ser la causa en la cual posteriormente los evangelistas Mateo y Lucas elaboraron la historia de que Jesús nació en Belén y que no nació en Nazaret. Solamente Marcos y Lucas nos narran, no, Lucas y Mateo nos narran la historia de la infancia de Jesús, y podemos ver cómo ellos interpretaron después el nacimiento de Jesús para darle un sentido nacionalista. Para Mateo y para Lucas era imposible de que Jesús haya nacido en Galilea, y por lo tanto tuvieron que adaptar la historia del nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, por estas cuestiones era mal visto de que Jesús haya nacido en Nazaret. Ahora vamos a analizar, ya analizamos lo que son las propuestas de Marcos y Juan. Marcos es el más antiguo y no nos narra acerca de la historia de la infancia de Jesús. Juan parece desconocer la historia de la infancia de Jesús. Recordemos de que si realmente el texto o la narrativa de la infancia de Jesús haya sido un texto de Mateo o de Lucas, en el año 100, por lógica, Juan hubiese mencionado la historia, pero para Juan lo ignora. Entonces vamos a analizar lo que es Mateo y Lucas bajo sospecha.
Vemos pues que las dos únicas veces que el Nuevo Testamento menciona el nacimiento de Jesús en Belén son los relatos de la infancia de Jesús. Solamente, solamente las dos únicas ocasiones que mencionan eh, el nacimiento de Jesús en Belén son los relatos de la infancia de Mateo y de Lucas. ¿Por qué? ¿O por qué solamente ellos? ¿Podemos tomar como histórica la afirmación de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Jesús en Belén? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque probablemente la historia de la infancia de Jesús no pertenece al Evangelio de Lucas y probablemente tampoco pertenecía al Evangelio de Mateo. Entonces, alguien posterior agregó los relatos en estos evangelios. Probablemente sea en el siglo II. ¿Por qué Juan en el siglo I no menciona los relatos del nacimiento de Jesús? Y algo interesante, solamente se menciona este acontecimiento cuando Lucas y Mateo lo narran en la historia de la infancia de Jesús. Pero después de esta narrativa, es como si el evangelista hubiese olvidado que hubiese escribido el relato de la infancia de Jesús, porque no vuelve a mencionar el nacimiento de Jesús en Belén. Es más, le atribuye que es de Nazaret y no de Belén. Entonces, ¿cómo puede un escritor, un redactor del Evangelio, olvidarse de que en los primeros capítulos había narrado el nacimiento de Jesús en Belén y posteriormente a la narrativa es como si el evangelista hubiese olvidado que redactó esta redacción? Pues es imposible, solamente de que no hayan sido parte del evangelio original de Lucas. Probablemente Lucas capítulo 1 y capítulo 2, donde narran los hechos del nacimiento de Jesús y la infancia de Jesús, no sea histórico y por lo tanto no podemos considerar histórico la historia de la infancia de Jesús, que probablemente fue escrito posteriormente en tradiciones que veían de mala manera de que Marcos hubiese enseñado de que Jesús era de Nazaret. Juan no conocía esta narrativa. ¿Cómo es posible que en el siglo en el siglo 100 después de Cristo, se supone que Juan es el último evangelista, no conociera la historia de la infancia de Jesús y no lo redacta en su evangelio? Y tampoco le atribuye cuando le cuestionan de que Jesús había nacido en Nazaret y los judíos le cuestionaban a Jesús de que él había venido de Nazaret, cuando le cuestionan uno de los apóstoles, ¿qué de bueno puede venir de Galilea? El evangelista Juan, si hubiese conocido la historia de Lucas o Mateo sobre la infancia de Jesús, bien pudo haber dicho de que Jesús no había nacido en Nazaret de Galilea, sino que había nacido en Belén. Sin embargo, el evangelista guarda silencio, es como si no conociera la narrativa de la infancia de Jesús y por lo tanto podemos ver de que en el siglo 100 después de Cristo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo no tenían la historia de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús, y pues no puede ser histórico. Probablemente fuera agregado en el siglo II porque tenemos un manuscrito, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico del siglo III, que ya contiene el relato de la infancia de Jesús, pero no tenemos ninguna evidencia textual del siglo II y probablemente hayan sido agregados en el siglo II porque en el siglo I Juan no hace mención de esto. Otra de las cosas que vemos en la redacción de Lucas es de que nos narra también acerca
de los eventos milagrosos que tuvo María y, y me parece que Mateo o José tuvo esos acontecimientos milagrosos del ángel. Y más adelante se nos narra que los hermanos de Jesús y aún María no creían en Jesús. Entonces, esas visiones y esas revelaciones del ángel hablando a María es como si posteriormente a la narrativa lo hubiera olvidado María. Pero ¿cómo puede uno olvidar un acontecimiento, una revelación por un ángel? Solamente que ese acontecimiento no hubiera pasado. Y por esa razón, posteriormente, tanto María como sus hijos no creían en Jesús, porque lo que estaba relatando Mateo y Lucas en la historia de la infancia de Jesús no era histórico, no pasó. Por lo tanto, vemos que la narrativa del Evangelio, posterior a que se termina la narrativa de la infancia de Jesús, nunca más lo vuelve a mencionar, nunca vuelven a hablar sobre los milagros que ocurrieron en la infancia de Jesús. Y María parece ser que olvida las cosas que acontecieron en el nacimiento de Jesús y no cree en Jesús y aún desconoce a Jesús cuando está predicando, diciéndole que, que probablemente está fuera de lugar. Entonces podemos ver ahí que hay un error en la narrativa está fallando y probablemente esa historia no sea histórica. La historia de la infancia de Jesús apócrifa, como lo había mencionado, probablemente la narrativa del Evangelio de la infancia de Jesús sea influenciado por narrativas apócrifas del siglo II. En el siglo II ya tenemos evidencias de tradiciones cristianas que habían redactado lo que son historias de Jesús en su infancia. Y por lo tanto, en el siglo II podemos tener cierta probabilidad de que fueran insertadas esas historias apócrifas dentro de los evangelios canónicos de Mateo y Lucas. La narrativa de Lucas y Mateo está influenciada por la narrativa apócrifa. Si nosotros comparamos los relatos apócrifos y de la infancia de Jesús y los relatos canónicos de la infancia de Jesús, tienen una narrativa similar. Mucho se cuestiona por qué algunas cosas no entraron en el canon del Nuevo Testamento, si tenía mucho en común con los relatos apócrifos de la infancia de Jesús. Tenemos un relato donde Jesús le da vida a unos pajaritos formados de barro. Eso bien pudo haber entrado en el Evangelio canónico cuando narran sobre la infancia de Jesús, pero no entró. Y hay otra narrativa de la infancia de Jesús donde Jesús se molesta con uno de sus maestros y lo mata y posteriormente lo revive. Entonces, ¿por qué no entró? Porque estaba mostrando a un Jesús rebelde, a un Jesús con esas actitudes de niño. Bien pudo haber entrado al canon del Nuevo Testamento, pero no entró. Y vemos también otra historia, cuando Jesús anda jugando con unos niños y uno de los niños resbala del tejado y cae y muere. Y le empiezan a culpar a Jesús. Entonces Jesús resucita al niño para que hable qué es lo que realmente pasó. Entonces, esas narrativas apócrifas de la infancia de Jesús probablemente hayan sido influenciadas o aún hayan sido añadidas en los evangelios canónicos de Lucas y Mateo en el siglo II. En el año 70 o 90, ninguna familia de Jesús estaba viva para desmentir este hecho. Algo interesante, aquí lo estoy marcando. ¿Por qué Marcos no narra la narrativa de la infancia de Jesús en el año 50? Porque estaba vivo todavía uno de los hermanos de Jesús, que es Santiago.
y podía desmentir esa narrativa. Pero en el año 70 o en el año 90, ninguna de la familia de Jesús estaba viva para desmentir este hecho. Otra de los cuestionamientos también que podemos decir es de que la historia de la virginidad perpetua de María tampoco es histórico. Y en el año 70, 90, María no podía desmentir eso porque María ya había muerto. De la misma manera, ningún familiar de Jesús se encontraba vivo en el año 90, en el año 70 para desmentir esto. Y por lo tanto, esta tradición apócrifa se insertó en los evangelios de Lucas y Mateo. El segundo punto, la narrativa es más del tipo mitológico, leyenda, que narrativa histórica. Aquí entra la cuestión histórico, mitológico o leyenda. La forma de la mitología en la antigüedad es muy distinta a la forma que vemos nosotros en la mitología en la actualidad. Nosotros cuando escuchamos mito pensamos que es falso, pero en la antigüedad la mitología era hecho de un acontecimiento histórico, pero moldeado según la cosmovisión del escritor. Y entonces, para darle un énfasis al nacimiento de un héroe, le daban aspectos mitológicos, aunque el hecho fue histórico. El hecho es de que Jesús nació. El problema es de que los evangelistas mitolizaron el texto de los evangelios, dándole énfasis a un nacimiento virginal, a un nacimiento anunciado por ángeles, y aún vemos cómo la persecución de Jesús, supuestamente Herodes mató a varios niños, pero tampoco es histórico. Esto lo redactó probablemente alguien, no sabemos quién redactó la historia de la infancia de Jesús. No pudo ser Lucas, no pudo ser eh, Mateo. Alguien colocó esas historias mitológicas de Jesús, apócrifas, en los evangelios canónicos para darle mayor énfasis a la vida de Jesús y a su nacimiento. Recordemos de que en la antigüedad los grandes héroes tenían un origen divino, tenían un origen extraordinario y por lo tanto ahí se empezaba a iniciar el mito de la infancia de Jesús. Entonces esto podemos verlo de forma mitológica más que histórica. Después de estas historias de la infancia de Jesús, nadie recuerda los hechos de la infancia de Jesús. Eso es algo interesante. Después de la narrativa de la infancia de Jesús, es como si no hubiese pasado. Ni Mateo ni Lucas vuelven a mencionar los hechos que pasaron en la infancia de Jesús sobre su nacimiento milagroso y sobre que había nacido en Belén. Y es como si Mateo y Lucas hubiesen olvidado que hubieran redactado esto. Y por lo tanto ahí podemos ver de que esto, cuando se redactó, en el texto original de Mateo y Lucas, ellos no tenían ese texto. Fue añadido posterior a la redacción de estos evangelios. Después de estas historias de la infancia de Jesús, nadie recuerda los hechos de la infancia de Jesús, ni se vuelve a mencionar en la narrativa de los evangelios. Si fuera algo que realmente hubiese pasado, se hubiera recordado posterior a su ministerio ya de adulto, pero no se vuelve a mencionar la narrativa de la infancia de Jesús. La narrativa de la infancia de Jesús pudo no haber pertenecido al Evangelio de Lucas, sino que fue añadido posteriormente. Fuertes declaraciones, pero tenemos que hablar con la verdad. Este texto de la historia de la infancia de Jesús no pertenecía al texto original de Mateo y de Lucas. Fueron añadidos posteriormente, probablemente en el siglo II, porque tenemos en el siglo III testimonios de manuscritos que ya contenían esta historia, pero en el año 100 después de Cristo, en el año primero después de Cristo, eh, Juan no nos narra que conocía estos acontecimientos. Entonces, lo más probable es que en el siglo II haya sido influenciada
por los libros apócrifos que en el siglo II ya estaban circulando entre las comunidades cristianas y algún escriba pudo haber agregado estas narrativas en los evangelios correspondientes de Lucas y Mateo para darle un significado mitológico a la figura de Jesús. La narrativa de la infancia, un añadido posterior. Vamos a analizar Mateo y Lucas. Mateo dice, en primer lugar, porque incluso esos dos evangelistas, a pesar de decir que Jesús nació en Belén, al presentarlo en su vida adulta, cambian de parecer y lo llaman Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible de que en la narrativa hayan escrito de que Jesús nació en Belén, pero posteriormente, cronológicamente, cuando eh, narran la vida de Jesús ya en la etapa adulta, lo llaman Jesús de Nazaret? Recordemos de que en la antigüedad se llamaban a las personas de acuerdo al lugar de donde eran. Jesús de Nazaret, eh, María de Betania y etcétera, etcétera. Entonces, cuando aquí se le atribuye Jesús de Nazaret, es porque nos está dando a entender de que Jesús es de Nazaret o que haya nacido en Nazaret. Así lo hace Mateo durante el juicio a Jesús cuando una criada dice sobre Pedro, este estaba con Jesús el Nazareno, Mateo 26:71. Y en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como Mesías, la gente lo aclama, este es el profeta Jesús de Nazaret. Cuando le hubiera convenido mucho más decir Jesús de Belén. No encontramos un texto posterior a la narrativa de la infancia de Jesús en Mateo y Lucas que hablen de Jesús de Belén. Sería más conveniente decir de que Jesús es de Belén y no que Jesús es de Nazaret, pero Mateo y Lucas parece ser que olvidaron que escribieron la historia de que Jesús nació en Belén. Vamos a analizar Lucas. De igual modo, Lucas, sacando la mención que hace de su nacimiento, siempre lo llama Jesús de Nazaret, como si allí hubiera nacido. Por ejemplo, al curar a un endemoniado en Cafarnaúm, al sanar al ciego de Jericó, o en el episodio de los discípulos de Emaús, Lucas lo llama Jesús de Nazaret. Bien, pudo haber mencionado Jesús de Belén, pero parece ser de que Mateo y Lucas olvidaron de que nació en Belén y lo llaman Jesús de Nazaret, y por lo tanto aquí podemos ver una incongruencia. Mateo y Lucas desconocen su propia historia y por lo tanto no podemos conceder historicidad a los datos narrados en la historia de la infancia de Jesús. Inconsistencia en la narrativa de Mateo y Lucas. Vamos a ver cuáles son las inconsistencias en la narrativa de Mateo y Lucas. En segundo lugar, no parece histórico el dato del nacimiento de Jesús en Belén, porque los relatos de Mateo y Lucas se contradicen en varios puntos. Vamos a ver el primer punto. En cuanto a las circunstancias del nacimiento en Belén, según Mateo, Jesús nació allí porque sus padres vivían en Belén y tenían en esa ciudad su casa. En cambio, Lucas, Jesús nació en Belén porque su familia, que era de Nazaret, tuvo que viajar en Belén con motivo de un censo. Aquí tenemos dos historias diferentes. En una nos narra de que eh, José tenía una casa en Belén y en cambio Lucas nos narra acerca del censo. Pero también esto es discutible. No hay evidencias de que en esa época se haya realizado un censo como lo narra el Evangelio de Lucas, que se tenían que transportar al lugar de origen del Padre. No hay evidencia textual, extracanónica, no hay registros de que hubiese un censo y en la tradición de hacer censos en esa época, no tendrían que ir al lugar de origen del padre, que es José, sino que se puede hacer en el lugar en donde ellos estaban viviendo, que era en Galilea. No había por qué trasladarse al área de Belén. Entonces aquí vemos una incongruencia. No hay evidencia extracanónica textual
y arqueológica que hablen de un censo en esa época. El segundo punto, en cuanto al tiempo que Jesús vivió en Belén. Según Mateo, estuvo allí casi 2 años, hasta que su familia huyó a Egipto. En cambio, según Lucas, Jesús se fue a vivir a Nazaret cuando tenía 1 mes y medio de vida. Entonces, aquí hay otra incongruencia en cuanto a la edad que nos narra que salieron de Belén. El punto 3, en cuanto al motivo del traslado de Belén a Nazaret, según Mateo, se debió a que cuando la Sagrada Familia volvió de Egipto, José tuvo miedo al gobernador Alquelao de Judea y no quiso quedarse en Belén. En cambio, según Lucas, su familia se fue a vivir a Nazaret porque era esa su ciudad. Entonces, aquí los evangelistas, la narrativa de Mateo y Lucas no concuerdan históricamente, dan diferentes tipos de historias. Es como si cada uno de ellos no conociera realmente los datos históricos y da diferentes sentidos a la narrativa. ¿Cómo podemos responder esto? Porque existían dos tradiciones diferentes. Y Mateo utilizó una tradición y Lucas utilizó otra tradición y por lo tanto hay una incongruencia. Pero la incongruencia es de que esto no fue histórico porque no hay datos fidedignos. Si realmente fuera histórico, tanto la tradición de Mateo como la tradición de Lucas pudieran haber concordado en cuanto al censo. Pero el censo solamente lo menciona Lucas e históricamente no tenemos datos verificables de que realmente se haya hecho un censo en esa época. Esconder una desilusión mesiánica. Esta es la respuesta que podemos encontrar. Recordemos de que el Mesías debería de haber nacido en el reino del sur, en Jerusalén, en Judea, y no en un área gentil, un área que era despreciado por los judíos. Entonces, la realidad es esconder realmente el origen verdadero de Jesús, que era en Nazaret. En realidad, el nacimiento de Jesús en Belén, más que un dato histórico, es un dato teológico. Recordemos de que cada evangelista interpretó y reinterpretó la historia de Jesús para darle un significado teológico y por lo tanto aquí que Jesús haya nacido en Nazaret no convendría a lo que es el mesianismo de Jesús. No veían con buenos ojos a Jesús por no haber nacido en Jerusalén, en el área de Judea. Entonces, lo que Mateo y Lucas pretenden transmitir fue una idea religiosa, enunciada en forma de relato histórico, con el fin de dejar una enseñanza. Era una manera de expresar muy propia de los pueblos semitas. ¿Y cuál es la enseñanza que quisieron expresar con el nacimiento de Jesús en Belén? Quisieron decir que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Entonces aquí podemos encontrar que la redacción de Mateo y Lucas, los añadidos posteriores de la historia de la infancia de Jesús, era para darle una idea teológica de que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. No podían considerar a Jesús haber nacido en Galilea porque el pueblo de Israel esperaba que el Mesías vendría de su propio pueblo en Judea. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo Mateo y Lucas, o la tradición de Mateo y Lucas posteriormente, alguien añadió esto para poder esconder la desilusión mesiánica. Jesús no nació en Belén, nació en Nazaret. Y por lo tanto, los redactores de los evangelios, Mateo y Lucas, que ya vimos que es muy poco probable de que ellos hayan escrito esto, sino que tradiciones posteriores, escribas posteriores, agregaron esta historia al relato de los evangelios. Mateos y Lucas dieron una respuesta a las profecías. Las profecías fueron el trasfondo para elaborar la narrativa de la infancia de Jesús. Vemos que en la narrativa de la historia de la infancia de Jesús vemos dos profecías. Una, darle el cumplimiento a que el Mesías nacería en Belén. Entonces, la esperanza mesiánica
era de que el Mesías nacería en Belén por una profecía que encontramos en la Biblia hebrea. Entonces aquí los posteriores escribas le dieron el cumplimiento a esa profecía en forma de narrativa mitológica, haciendo nacer a Jesús no en Nazaret, sino en Belén. Nacería de una virgen. Recordemos en Isaías, utiliza los evangelistas o en esa época utilizaban la Septuaginta y por lo tanto en la Septuaginta sí dice literal que nacería de una virgen. Entonces aquí vemos cómo los escritores posteriores manipularon las profecías para darle cumplimiento en la vida de Jesús. No sabemos hasta qué punto las profecías fueron manipuladas por los evangelistas. Recordemos de que la forma de hacer historia en la antigüedad no es la misma forma de hacer historia a lo que nosotros conocemos como un evento histórico, narrarlo literalmente. Lo que narraban los historiadores antiguos eran transmitir más que un hecho histórico, un sentido al acontecimiento histórico, darle un significado. Entonces, de esa manera, el trasfondo de estos relatos de la infancia de Jesús son influenciados por estas profecías que le dieron supuestamente cumplimiento en la vida de Jesús, pero que no son históricos. El hecho de que el Mesías descienda de Nazaret era un tropiezo para la comunidad cristiana. Entonces ya hemos visto de que en ese tiempo, en la época de Jesús, era mal visto de que Jesús haya nacido en, en Nazaret, en un pueblo de Galilea. Ya vimos por cuestiones sociales, políticas, culturales y religiosas, no veían de buena manera a Jesús que haya nacido en Nazaret y por lo tanto los judíos no aceptaban de que Jesús era el Mesías por el simple hecho de que no había cumplido con las profecías de que tendrían que nacer en Jerusalén y no en el reino del norte. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Los cristianos tuvieron que adaptar estos relatos para que le dieran un cumplimiento y una aceptación a Jesús entre las comunidades judías. Recordemos de que posteriormente se enseñó y se transmitió el evangelio a las comunidades judías de la diáspora y por lo tanto cuando se les mencionaba de que Jesús nació en Nazaret, ellos actuaban de la misma forma que actuaban algunos que habían conocido a Jesús en vida. ¿Qué bueno puede venir de Nazaret? No que el Mesías tendría que venir de Jerusalén, del área de Judea, en el pueblo de Judá. Eran los cuestionamientos que se le daban a estos primeros misioneros cristianos. Y esto fue una causa por el cual modificaron la historia del nacimiento de Jesús. Cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio de Jesús, tuvieron dificultades en ciertos ambientes judíos, porque Jesús era de Nazaret, un lugar remoto y desconocido que no favorecía a su función de Mesías. Como les estaba comentando, los primeros misioneros se encontraron con dificultades para predicar a un Jesús de Nazaret, pero no tendrían problemas para predicar a un Jesús que había nacido en Belén. Por lo tanto, tuvieron que modificar el nacimiento de Jesús para que fueran aceptadas entre esas comunidades judías de la diáspora. Ante este inconveniente, en algunas comunidades cristianas decidieron adaptar el nacimiento de Jesús al mensaje que se quería transmitir y contarlo como acaecido en la ciudad de Belén. Aquí algo importante nos está diciendo la narrativa en este punto. Las comunidades cristianas decidieron adaptar el nacimiento de Jesús en Belén y no en Nazaret, por cuestiones de que los judíos de la diáspora no aceptaban de que Jesús haya nacido en Nazaret, como el Mesías nació
entre comunidades gentiles era el primer cuestionamiento. Entonces, los cristianos posteriores al año 100, probablemente en el siglo II, cambiaron la historia. No sabemos realmente qué es lo que pasó, si fue un añadido del siglo II, si algún escriba posterior del año 100 lo redactó como si hubiera sido un acontecimiento del Evangelio de Mateo y Lucas. No lo sabemos, pero no concuerda a la narrativa histórica de Marcos y Juan, y aún Mateo y Lucas parecen ser que ignoran de que esto aconteció. Entonces, lo que podemos comprender es que algunas comunidades cristianas decidieron adaptar el nacimiento de Jesús al mensaje que se quería transmitir y contarlo como acaecido en la ciudad de Belén, debido a que esto le daba cumplimiento a Jesús como el Mesías esperado por el pueblo de Israel. El tercer punto es algo importante. A los primeros cristianos no les preocupaba el hecho puramente histórico. Eso solamente nos preocupa a nosotros. Esto es histórico, esto no es histórico. A los primeros cristianos no les importaba si era histórico, les importaba el mensaje que traía Jesús. Y entonces no había problemas. Si nació en Belén o nació en Nazaret, para estos cristianos no les interesaba. Les interesaba transmitir el sentido, el mensaje de Jesús. Y hay muchos, al saber de que Jesús no nació en Belén, hay muchos que dicen, ay, es que no nació en Belén, todo lo que me han dicho es mentira, y ya no voy a creer en el Evangelio, me voy a suicidar. Hay algunos ahí que pierden la fe por conocer algunas cuestiones críticas, pero son cuestiones críticas para poder conocer un poco más acerca de nuestra religión, de nuestras creencias, y no tenemos que ser muy ortodoxos a la historia. No tenemos que perder la fe solamente porque nació en Nazaret y no nació en Belén, como toda nuestra vida nos ha contado la iglesia. Entonces hay unos por ahí que al escuchar algunas cuestiones críticas dicen, es que me han engañado, es que yo ya no creo, no, es que tu fe todavía no estaba fundamentada y no estaba preparada para conocer cuestiones críticas de los evangelios. Y eso nos sirve para fundamentar un poco más nuestra creencia en cómo se desarrolló el cristianismo. Los primeros cristianos tuvieron conflictos para poder transmitir el mensaje del Evangelio por el simple hecho de que Jesús no nació en Belén, sino que nació en Nazaret. Entonces, a ellos no les importaba cambiar la historia, lo que les importaba es el mensaje de Jesús. No como actualmente cuando nos dicen, es que no es histórico, no lo tenemos que creer, todo esto nos han mentido todo este tiempo y yo ya no soy cristiano, yo ya no creo en los evangelios. Entonces, yo creo que no es la actitud correcta de tratar estos cuestionamientos críticos. Estos cuestionamientos o estos análisis críticos simplemente nos acercan un poco más al primer cristianismo, al cristianismo antiguo, sobre sus problemas, sus dificultades y cómo arreglaron ciertos problemas que habían para poder transmitir el mensaje de Jesús. Entonces no debemos de actuar de esa manera, tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que cuestionar aún nuestras propias creencias y al final la última decisión o después de todo ese razonamiento simplemente nos queda la fe. Recordemos de que los escritores de los evangelios no trataron de dar un mensaje histórico. Lo que ellos transmitieron fue un mensaje teológico. Y por lo tanto tenemos que verlo como eso, como un mensaje teológico. Y no recurrir a extremismos de decir es que no es histórico y de ahí no puedes sacar a esa persona porque nada es histórico. Ya pierde la fe, se convierte en ateo y empieza a perseguir a la iglesia y eso no es correcto. Un verdadero creyente tiene que creer, dice la escritura, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Con toda tu mente es con todo el razonamiento posible y al final de ese razonamiento solamente queda la fe.
Entonces, encontramos cuatro intenciones distintas en la narrativa del nacimiento de Jesús. Eh, Recordemos de que cada evangelista, cada escritor escribió desde diferentes perspectivas. No debemos de mezclar las historias, no debemos de mezclar Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque cada escritor escribió con una intención teológica. Y dice, Marcos no mostró interés en incluir el dato del nacimiento de Jesús en Belén porque sus lectores eran de origen pagano y no les preocupaban las profecías. Aquí vemos, no tenemos la historia de la infancia de Jesús porque no es parte de la narrativa o aspectos históricos, pero a Marcos no le interesaba escribir el origen de Jesús, si era de Belén o era de Nazaret. Él dice claramente que es de Nazaret porque a él no le importaba decir que era de Nazaret, de un área gentil, porque su público era de un área gentil. Mateo, vamos a ver qué dice Mateo. Los destinatarios eran cristianos procedentes del judaísmo, y sí les preocupaba que el origen de Jesús coincidiera con las expectativas judías. Entonces, ambos evangelios tomaron la versión del nacimiento en Belén que circulaba en sus comunidades y la incluyeron. Aquí vemos de que Mateo, que escribió para un pueblo judío, eh, no podía decir de que Jesús nació entre un pueblo gentil. Tenía que haber nacido en Belén. Por lo tanto, él adapta la historia para su público. Lucas toma una versión, hace lo mismo que Mateo. Lucas también, su mensaje es tanto para judíos como para gentiles. Y entonces, él también utiliza esa tradición, pero ocupa una versión diferente a la tradición que circulaba en ese tiempo. Por eso tenemos dos historias diferentes en Mateo o Lucas de la misma narrativa, que es el nacimiento de Jesús en Belén. Y encontramos a Juan, que es el último evangelio. Para Juan, Jesús era Dios. Teológicamente, para Juan, Jesús era Dios y no le importaba el lugar donde había nacido, si nació en Pakistán, si nació en Nazaret, si nació en Belén, si nació en Jerusalén, en Judea, si nació en México. Para Juan no le importaba en qué lugar había nacido, le importaba de que Jesús era Dios y por eso nos narra acerca de en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Para él Jesús no tenía un origen porque Jesús mismo era Dios. Entonces aquí podemos ver cuatro intenciones distintas: Marcos, Mateo y Lucas y Juan. Y de los diferentes evangelios tenían diferentes perspectivas. Marcos no le interesaba decir de que Jesús nació en Belén porque él estaba escribiendo para un pueblo gentil, un pueblo gentil. Y Mateo sí estaba escribiendo para un pueblo judío y a él se le dificultó haber escrito para un pueblo judío porque ellos no iban a aceptar de que Jesús era el Mesías, porque no nació en Belén, sino nació en Nazaret. Entonces le cambió la historia, tomó una de las tradiciones que ya circulaban en esa época, y Lucas de la misma manera no podía considerar de que Jesús haya nacido en Nazaret, y tomó una de las tradiciones y se la adjudicó a Jesús haber nacido en Belén. A Juan no le interesaba en qué lugar había nacido eh, Jesús. Y aquí podemos analizar algo interesante también, que no podemos perder de vista. Lucas, me parece que Lucas narra una versión diferente a los acontecimientos de la resurrección. Me parece que Marcos, Mateo y Juan narran de que Jesús iba a aparecer a los discípulos en Galilea, pero Lucas le cambia la historia y dijo de que Jesús iba a aparecer en Jerusalén. Entonces desde ahí podemos ver la manipulación tanto de Mateo como de Lucas, y principalmente Lucas,
de que no podía considerar de que muchos acontecimientos importantes en la vida de Jesús pasen en la región de Galilea. Tanto Marcos como Juan y probablemente Mateo, no me acuerdo muy bien, mencionan de que Jesús iba a parecerse a sus discípulos en Galilea, pero Lucas le cambia la historia, no dice Galilea, dice Jerusalén. Entonces ahí podemos ver cómo Lucas eh, le interesa más de que las profecías se cumplan en Jerusalén y no en otra región, y menos en un área gentil como Galilea. Conclusión. Por lo tanto, su nacimiento en Belén no es un dato histórico, sino una afirmación teológica, es decir, una idea religiosa. Solo pretende expresar a la manera judía que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas y esperado por el pueblo de Israel. Recordemos de que en esa época a los cristianos no les importaba la historicidad. La forma de hacer historia en la antigüedad es muy diferente a la historia que nosotros conocemos. Y hay muchos que pierden la fe porque supuestamente les engañaron todo este tiempo de que esos eventos no eran históricos. Pero lo que querían transmitir los historiadores de esa época no eran hechos históricos, sino un sentido, un mensaje, y en este caso era representar a Jesús como el Mesías esperado por Israel. El hecho de haber nacido en Nazaret y no en Belén no cambia el hecho de que su persona histórica ha cambiado el mundo y aún lo seguimos acordando del Jesús de Galilea. Entonces, esta es la conclusión que llegamos. Críticamente, vimos de que Jesús no nació en Belén como nos cuentan y como aparece en las películas, sino que nació en Nazaret y posteriormente se le dio esa intención teológica a la narrativa de Lucas y Mateo sobre el origen de Jesús. La historia de la infancia de Jesús no es histórica, no pertenecía a los evangelios de Lucas y Mateo, probablemente fueron agregados en el siglo II, influenciados por los evangelios apócrifos que ya se encontraban disponibles en ese momento. Entonces, esta noche, porque esta noche grabamos esta pequeña clase. Sí, nos llevamos algo de tiempo. Yo no quería llevarme tanto tiempo. Y esto es parte de una serie eh, que estamos redactando en nuestro canal. El canal es nuevo. Apoyen al canal, suscríbanse. Son como 15 temas y análisis crítico de los evangelios. Y mientras más suscriptores sean, pues nos van a animar a poder continuar con este trabajo. Recordamos de que no tenemos toda la verdad. Cada quien tiene una perspectiva diferente de los hechos, de los acontecimientos. Recordemos de que nadie es dueño de la verdad. Esto puede ser un análisis crítico. Puedo estar en error o no puedo estar en error. Hay algunos que pueden coincidir conmigo, hay otros que no van a estar de acuerdo conmigo, pero lo importante es compartir lo mucho o lo poco que nosotros investigamos y analizamos. Por último, vamos a ver la biografía, se me olvidó de qué libro sacamos la información. No nos lo inventamos, no nos lo sacamos de la manga, sino que también consultamos fuentes. Eh, Consultamos un libro del doctor Ariel Álvarez Valdés, que es un académico respetable. ¿Cuál es el origen del diablo? Si lo pueden conseguir en físico, es un libro que nos hace reflexionar. Y vienen varios estudios en cuanto de forma histórica, de forma crítica, muy recomendable. Jesús, Hebreo de Galilea, investigación histórica, es otro de los libros por un autor que no puedo pronunciar el nombre,
El tercer libro que consultamos es El nacimiento de Jesús según Mateo y Lucas, de Armando Núñez, y es de editorial Verbo Divino. Y no podía faltar el libro que estamos leyendo en el canal también, Jesús de Nazaret, de Samuel Pagán, que es un académico respetable. Y entonces de estos libros nos basamos para sacar un análisis crítico e histórico y analítico de la narrativa del nacimiento de Jesús. Y si pueden conseguirlos en físico, sería algo interesante que podamos invertir en nuestro conocimiento. No estamos a favor de la piratería. No nos manden mensaje de que pásenmelo en PDF. Hay que conseguirlos en físico, hay que conseguirlos en electrónico, pero de forma legal, para poder apoyar a esos académicos. No podemos considerarnos nosotros académicos cuando no apoyamos a la academia para que siga publicando libros. Entonces, estos son los libros en que nos basamos para el estudio. Y muchas gracias a todos por prestar la atención y quedarse al final. Yo sé que es difícil quedarse al final, pero les agradezco a todos y cada uno de ustedes que lo vea por diferido.